Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida a Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Jeremías, qué bueno que estás con nosotros, gracias. Gracias, Alberto, por la invitación. Un saludo a todo el auditorio de Mega Noticias. Nuestro tema de hoy en Mega Noticias es jornadas extenuantes. Esas jornadas que tienen los médicos, los bomberos, los policías, particularmente nos vamos a detener en este asunto, Jeremías. Policías y elementos de seguridad privada con jornadas extenuantes. Platícanos, de acuerdo a la nota de nuestro compañero Abel Martínez, solamente en Nicaragua y en México hay jornadas de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso que tienen muchos guardias de seguridad o policías en nuestro país. Bueno, hay que tomar en consideración que esto en primer lugar es debido a que México hasta el censo 2022 tenía alrededor de 182,000 policías a nivel nacional y 500,000 en materia de seguridad privada. A nivel nacional, policías de seguridad pública, la ONU dice que debe de haber 2.8 policías por cada 100,000 habitantes. México tiene 0.8 policías por cada 100,000 habitantes. ¿Esto qué provoca? Que ante la falta de policías, a los policías que actualmente trabajan, pues se les contrata bajo la premisa que tienen que trabajar jornadas, en algunos casos, jornadas en policías estatales de 48 por 24 y en otros casos 24 horas por 24 horas. Esto sin considerar que la mayoría de ellos no tienen prestaciones que garanticen que en caso de perder la vida o alguna extremidad, sus familias van a quedar aseguradas. Desafortunadamente, en México se exige policías de primer mundo, pero no se pagan condiciones de policías de primer mundo. En otra época me tocaba platicar con un secretario de Seguridad Pública y me señalaba, es que la sociedad exige policías, el Estado quiere que haya policías a nivel nacional, pero ellos reconocían que un padre de familia que hace el esfuerzo de mandar a su hijo a la universidad, quizás tenga en menor medida un posgrado, pues no quiere poner en riesgo a su hijo porque no tienen seguro de vida, no tienen prestaciones laborales, no están aseguradas en las becas para sus hijos y entonces el nivel de riesgo es alto, la exigencia es sumamente alta, pero las prestaciones no son consideradas. Para empezar, no cuentan con los chalecos en muchos municipios y estados, con los chalecos antibalas reglamentarios. El armamento no corresponde a un nivel de policías. ¿Y cuántas patrullas no vemos que están en malas condiciones mecánicas o son improvisadas? ¿Esto qué provoca? Que, bueno, el policía que en algunos casos se contrata no tiene ni siquiera el acondicionamiento físico ni la preparación para ser policías y esto provoca que entonces sea explotado por sus mandos y los obligan a trabajar y desde luego un policía bajo estas condiciones que padece dolor de espalda, dolor de piernas, no está acondicionado, pues no va a ser el mismo rendimiento cuando vaya en la hora número 12, en la hora 18 o en la hora 24, a que si únicamente trabajaran jornadas aceptables de acuerdo a estándares internacionales y que además contaran con elementos y medidas de seguridad que garanticen que en caso que algo les suceda, pues sus familias estén salvaguardadas, su integridad, que sus hijos puedan ir a la escuela, claro, y que ellos si están poniendo su vida por delante de nosotros y su integridad por la de nosotros, pues debe haber una corresponsabilidad y esto vemos que no está sucediendo. Entonces, la recomendación internacional es de que haya 3 policías por cada 100,000 habitantes y en México solamente hay 1. Quiere decir que si hay 3 policías, pues les das turnos de 8 horas. Y entonces tienes 3 policías en un día. No, aquí en México no lo estamos ahorrando. Y hablo del gobierno, nada más 1. Y exígele que entonces que garantice la seguridad de la población. O sea, esto es una cuestión de irresponsabilidad y negligencia del gobierno, que no está procurando dar más presupuesto
para que contraten a esos 2 policías más que están haciendo falta, Jeremías. Es correcto. Todos hablan, todas las autoridades hablan de seguridad, los políticos hablan de seguridad, pero a la hora de establecer el presupuesto no destinan los recursos suficientes para contratar a los policías para que estén bien pagados y en mejores condiciones. ¿Esto qué conlleva? Que bueno, como tenemos solamente uno de 3 policías, que debería de ser lo ideal, pues lo que hacen que ese tiene que hacer el trabajo de 2 adicionales, es decir, nuestros policías hacen el trabajo equivalente a 3 policías, y de ahí las jornadas tan desgastantes, extenuantes, que provocan incluso en algunos de los casos rompimiento del tejido social, como es la familia, y no están en condiciones. Por eso es la escasez de policías, por eso es que muchas personas no quieren ser policías, y eso es lo que se debe de cambiar. Si en todas las campañas político-electorales se habla de la importancia de la seguridad, ¿por qué entonces los diputados y senadores, por qué los gobernadores, por qué el presidente no destinan en el presupuesto de egresos el dinero suficiente para contratar más policías, para que estén bien equipados, preparados y entrenados, y de esta manera entonces podamos más rápido resolver el tema de la inseguridad? Porque ahí diste un punto fundamental, el presupuesto, Jeremías. Entonces, un país como México debe generar riqueza, no para que se hagan ricos y superfluos y frívolas las personas, sino para cubrir este tipo de necesidades. Hay que fomentar que haya dinero, que haya riqueza, para que podamos garantizar los servicios básicos que son en estos momentos la seguridad pública, Jeremías. Entonces, el discurso presidencial parece que va con que tiene fobia por el dinero, pero el dinero es necesario porque necesitamos contratar a 2 policías más de los que tenemos para cubrir los horarios y tener garantía de seguridad pública. Y ya viene el otro tema, Jeremías, las condiciones laborales en las que se encuentran. O sea, yo no puedo entender cómo un policía puede trabajar 36 horas y descansar un día completo. ¿Qué? ¿El día completo se la va pasar durmiendo? Eso es inhumano, Jeremías. Es algo que en la lógica se entendería, que el policía en algún momento de su jornada de 24 o 36 horas, pues va a descansar, va a hacer un alto, no va a lograr rendir de la misma forma. Y además se nos olvida algo, pues el policía es un ser humano, tiene derecho a convivir con su familia, a convivir con sus hijos, a convivir con sus padres. Entonces lo que estamos haciendo bajo esta estructura es rompiendo el tejido social que es la familia. Son temas que se deben de atender. Ahora, siempre las policías municipales, yo me enfoco en los municipios por una razón. En el país hay más de 900 municipios, de acuerdo al Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay 900 municipios que no tienen un solo policía. El argumento de la mayoría de los municipios que no incrementa o contrata policías es porque no tiene dinero. El argumento en todos los estados por parte de los gobernadores es que no se contratan policías porque no hay presupuesto. Y lo mismo a nivel federal. La pregunta es, si hay dinero para otras cosas, ¿cómo no va a haber dinero para la seguridad cuando uno de los 3 temas más importantes para los mexicanos es la seguridad, después de la salud y la economía? Es el tema de la seguridad. Entonces, debe ser prioridad destinar los recursos suficientes para contratar más policías y en mejores condiciones. Exactamente, Jeremías, porque pues estamos mal encaminados. Y yo lo que te preguntaría, nosotros aquí en Mega Noticias sacamos este tema, que todos lo vemos, pero bueno, queremos sacarlo a la luz pública a través de nuestros diferentes espacios de televisión. Pero ¿esto tendrá alguna mejoría? ¿Hay verdaderamente la intención y, como dicen, la voluntad política de nuestros diputados y nuestros gobernantes para remediar esto? Bueno, se ve difícil porque si nosotros observamos lo que ha ocurrido en los últimos 23 años, me voy de 2000 para acá, vemos que se han destinado en todos los sexenios, se han destinado dineros para la capacitación y contratación de policías, y lo que hemos observado es que sigue habiendo el mismo número de efectivos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho los gobernadores con el dinero que han recibido de partidas presupuestales federales
que han hecho los alcaldes en estos últimos 23 años, cuando existía, hoy ya lo quitaron el Subsemún y que servía para contratar policías. ¿Dónde están esas policías? ¿Y dónde está ese dinero? Porque al final era dinero etiquetado exclusivamente para el tema del fortalecimiento de la seguridad con una especificación muy clara que era el mejoramiento de las condiciones y contratación de policías, y vemos que esto no se ha presentado hoy. El programa del Fortasen y el Subsemún desaparecieron, ya no están recibiendo los municipios esos apoyos para contratar policías, pero ¿dónde están los miles de millones de pesos que se le destinaron en estos últimos años a los estados para contratar policías? Y hoy lo que estamos viendo es que gracias al Ejército y a la Marina es que tenemos alrededor de 182,000 elementos de seguridad a nivel nacional. De lo contrario, pues nos quedaríamos con lo que era la Policía Federal y pocos elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, que no representaban ni 80,000 elementos. Es decir, la Marina y el Ejército están aportando los elementos que en estos últimos años no se han logrado sumar, y únicamente recurrimos a lo que ya estaba, que es Ejército y Marina, que gracias a ellos, pues más o menos tenemos una policía a nivel nacional. Si no, ni siquiera estaríamos en el estándar de un policía por cada 100,000 habitantes. Qué terrible, ¿eh? Qué números, porque aquí entonces la responsabilidad es meterle presupuesto, incrementar el dinero para que tengamos una policía más decente, pero la justificación va a ser, Jeremías, es que no quieren ser policías, es que no tenemos elementos, y así fue con la Guardia Nacional. Abrieron la convocatoria a la sociedad civil y nadie se acercó. ¿Por qué? Por lo que nos platicabas al principio, porque no se garantizan, ¿no? Los derechos laborales, no hay seguros y en caso de que puedan morir o quedar lisiados en el cumplimiento de su deber. Y entonces dice uno, Jeremías, no, pues no le entro. ¿Es por ahí ese asunto? Desafortunadamente, cuando salió la convocatoria, el sueldo promedio que se estaba ofertando iba entre los 12 y 14, 15,000 pesos. Eso es neto, menos impuestos, les quedaba un aproximado, un ingreso entre 10,000 y 13,000 pesos aproximadamente. ¿Esto qué provoca? Bueno, bajo el nivel de riesgo es poco. Pareciera mucho, pero es poco porque ellos están exponiendo la vida en muchas ocasiones al Policía Federal o adscrito a la Guardia Nacional, pues los están cambiando constantemente de municipios, de estados. Esto provoca que el gasto para sus familias se incremente, además la distancia de sus familias, la ausencia de ver a sus hijos. Esto es un desgaste, independientemente de la falta de equipamiento, de condiciones. Considero que la seguridad, en primer lugar, ya no se tiene que hacer política electoral con la seguridad. Pase lo que pase en cada proceso electoral, en los municipios, en los estados y en el país, la seguridad pública debe ser un asunto de seguridad nacional y ya no se debe de tomar como bandera de campaña política. 2, se debe de destinar, como lo hicieron en su momento en Colombia, el dinero que sea necesario para poder contratar policías. 3, se tiene que comprar el equipamiento para que la policía parezca policía. Y algo fundamental, la policía debe de contar con el respaldo de la ciudadanía, confiar en la ciudadanía, y la única manera de hacerlo es que haya esa identidad. Y entonces cuando veamos que yo tengo un primo que es policía y tú tengas un sobrino que es policía, y entonces veamos que las policías forman parte clara de identidad con la sociedad, se va a ir mejorando. Pero para que esto suceda, pues necesitamos que haya fraccionamientos exclusivos para policías, como los tiene el Ejército, los puede tener la Marina. Necesitamos que el policía tenga la certeza de que si pierde la vida, sus hijos tendrán garantizadas las escuelas hasta la universidad, que sus esposas contarán con una pensión sin tanta burocracia, y de esta manera él con esa confianza va a salir a entregarse porque sabe que en el cumplimiento de su deber su familia está segura y garantizado para el resto de su crecimiento, en el caso de los hijos o de su esposa. Es que eso es elemental, Jeremías. Esto no es de que una persona quiera hacer el bien común
sin tener la garantía de proteger por lo menos a su familia. Pero el discurso de los políticos es una politiquería, ¿no? Donde dicen, no, es que tienen que defender a los demás y tienen que tener vocación. Señores, pues ustedes porque ganan un montón de dinero, pero ¿y el pobre policía? Jeremías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante tus conceptos. Gracias, Alberto, por la invitación y quedamos atentos con todo el auditorio de Mega Noticias. Claro, muchísimas gracias. Jeremías Zúñiga, él es presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Así que, pues bueno, es muy interesante todo este asunto porque no es tan fácil como dicen nuestros políticos. Pues es que tengan vocación de seguridad. Pónganle dinero, señores, generen dinero, que este país genere dinero, que haya las facilidades para eso y entonces sí empezamos a pensar en tener policías de primera. Regresamos con este tema en 2 minutos.